Hola, soy Ana Sánchez Blanco, directora académica de INESDI y 3Points. Os damos la bienvenida al Think Digital Summit. Es un congreso online que hacemos todos los años, donde hablamos de innovación, futuro y tecnología. Hoy concretamente vamos a hablar de la transformación del sector energético. Actualmente nos encontramos en plena transición hacia un modelo energético mucho más sostenible, donde la mayoría de los países ya han integrado estrategias para reducir emisiones y cada vez más optar por energías renovables como la eólica o la solar. En este sentido, la irrupción de la transformación digital está teniendo un papel fundamental en la industria energética, ya que a diferencia de la energía nuclear o de los combustibles fósiles, las energías renovables están ligadas a factores climáticos que son imposibles de controlar. Por eso, desde hace tiempo, la inteligencia artificial y el Big Data se han convertido en un must para poder llevar a cabo un mejor control de esta demanda y la producción de energía. Además, la digitalización ha supuesto la llegada de nuevos players en el mercado, más jóvenes, más digitales. Los usuarios también se han vuelto más exigentes y por ello las grandes compañías han tenido que centrar muchísimo sus esfuerzos en mejorar la experiencia del usuario. Para hablar de toda esta transformación en el sector energético tenemos hoy con nosotros a Terrell Sheridan, responsable de Customer Intelligence de Naturgy, una de las compañías más grandes del sector en España. Terrell lleva 10 años trabajando en Naturgy en funciones relacionadas con el cliente, tanto en marketing como distribución de gas. Bienvenido, Terrell, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación, encantado de estar. Un placer. Pues nada, estamos deseando preguntarte un montón de cosas. Encantado. De cómo se está transformando la industria y cómo estáis haciendo esa orientación al cliente. Quería preguntarte, ¿cómo está impactando la inteligencia artificial en el sector energético? Bueno, tú ya lo comentabas, la inteligencia artificial es muy importante debido al cambio de mix energético que estamos teniendo en general en España, pero en general en Europa y el resto del mundo. Es muy importante a la hora de proyectar todos estos nuevos proyectos, tanto de solar como de eólica, pero tampoco es una novedad para nosotros porque en el negocio de la electricidad, sobre todo, la inteligencia artificial y la sensorización de todos nuestros activos de generación tiene muchísimos años que está ocurriendo. Entonces, aunque a veces no lo parezca, somos un sector, yo diría, bastante pionero en este sentido, porque el levantar el interruptor de la luz en casa y que se encienda siempre requiere un esfuerzo muy importante, no solo de personas, sino también de datos y de tecnología. ¿Esto está afectando al modelo energético? Sí, sin duda, sobre todo porque uno de los cambios que estamos viviendo ahora mismo es el tener producción distribuida, ¿no? La generación distribuida que se llama. Entonces, esto lo que hace es que cada vez tengamos que tener más datos, que estos datos sean compartidos por todos los players que hay en el negocio, que como sabes son varios, o sea, en Naturgy es solamente uno de ellos. Y entonces cada vez tenemos necesidades de esto, de gestionar más datos y de dar mejor información con todos estos datos para que podamos encender la luz en casa y realmente se encienda y funcione, ¿no? Muy bien. Esta transición energética pasa por la adopción de estrategias basadas en inteligencia artificial, o sea, todo el tema de Smart Grid, todo esto que nos puedes contar. Sí, esto es a lo que te contaba, o sea, estamos pasando de un modelo en donde había un generador pues afuera de las ciudades, el operador del sistema le va diciendo cuándo tiene que producir y cuánto, y entonces del otro lado, dentro de la ciudad, pues tienes a los consumidores, ya sean industriales, comerciales o residenciales. Esto ahora está cambiando, por ejemplo, pues muchos de nuestros clientes industriales tienen cogeneración, con lo cual ellos también generan su propia electricidad, la gente se está instalando placas fotovoltaicas encima de sus tejados y luego las energías renovables también tienen esta incertidumbre de que no sabe si va a ser el viento que se necesita o va a estar nublado el día, y entonces esto lo que requiere es mucho más inteligencia detrás para asegurarnos de que el sistema sigue funcionando de la misma forma. Y entonces, por eso los Smart Grids al final pues son sistemas que tienen muchos datos y que además tienen muchas medidas de
muchos modelos de inteligencia artificial detrás que nos permiten gestionarlos de forma mucho más autónoma y que cuando hay un error pues se solucionen los errores sin necesidad de que igual una persona se tenga que desplazar, ¿no? Muy bien. Me imagino que estáis utilizando también otras tecnologías como Internet of Things o Digital Twins. Claro, o sea, a ver, estas tecnologías las vamos usando en todo lo que hacemos. En tema de sensorización, que es una cosa muy importante sobre todo en nuestras centrales de generación, tenemos sensores en todos los sitios, no solamente en las fotovoltaicas y en las eólicas, también en los ciclos combinados o en las nucleares. Todos estos datos van a unos modelos que nos permiten saber que cada uno de estos activos está teniendo un rendimiento óptimo y cuando no, solucionarlo, y también modelos de mantenimiento preventivo, etcétera, ¿no? Entonces, todas las tecnologías, pues tenemos equipos que se encargan de estar al tanto de lo último que está sucediendo y cómo poder aprovechar todas esas tecnologías que existen en nuestro negocio. Cuando empezaste a trabajar en Naturgy, que se llamaba Gas Natural Fenosa, ¿no? en esa época, la energía estaba empezando a liberalizarse en España y no había mucha competencia. ¿Cómo ha afectado la llegada de nuevos players a esta industria y en el trato con el cliente? Pues sí, mira, cuando yo empecé había unas cuantas comercializadoras, las principales, y empezaban a surgir estas pequeñas. Hoy hay miles de empresas comercializadoras de luz y de gas. Entonces, pues nosotros lo que hemos invertido bastante sobre todo en el conocimiento del cliente, ¿no? En tener un modelo de Big Data robusto y que nos permita conocer bien al cliente y ofrecerle productos y servicios que estén adecuados a sus necesidades. Un ejemplo de ello es que hace año y medio, 2 años, relanzamos nuestra tarifa plana porque escuchando al cliente sabíamos que tenía algunas cosas que a los clientes no les iba tan bien, y entonces la relanzamos y usando los datos que teníamos pues fuimos capaces de mejorar mucho nuestro producto y adecuarlo mucho más a las necesidades que tiene el cliente en estos momentos, ¿no? Gracias a eso podemos, no es pan para todos, sino que cada Correcto. cliente, ¿no? Que tenéis una estrategia centrada, ¿no? Con Correcto. cliente en el centro y alrededor ofrecerle lo que más le puede venir bien a él. Exactamente, o sea, esto es muy importante porque además se ve en otros sectores que el cliente busca cosas que le funcionen a él, no que le funcionen a todos, ¿no? Y esto es algo en lo que estamos trabajando intensamente. Genial. ¿Habéis percibido algún cambio en el consumidor, sobre todo después de la pandemia, por ejemplo? Bueno, a ver, yo creo aquí, Ana, que sin duda la pandemia afectó un poco al cliente a que buscaba modelos de relación más digitales, pero sobre todo lo que estamos es viviendo una transformación todavía mayor con lo que está pasando en el último año. Entonces, yo creo que estamos justo en medio, y no te sabría decir cómo va a terminar, pero de una transformación muy importante del sector, porque el cliente es mucho más consciente que nunca de la importancia de lo que paga por la energía, de cómo se obtiene esa energía, de dónde viene esa energía, y además qué hacer para ahorrar y disminuir su consumo, ¿no? Porque la guerra en Ucrania pues lo está cambiando todo. Entonces, esto sin duda nos afecta directamente y nos hace estar en constante revisión de todo lo que hacemos y intentar ofrecerle al cliente la mejor opción que tenemos en ese momento. Un mejor servicio y también que esté todo más claro, ¿no? También, más fácil de entender para... ¿no? Ahora la gente está vigilando con lupa, con lupa los gastos, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que antes era más difícil entender de dónde te venían los gastos. También nos
o sea, y los cambios que introduce también el regulador y el gobierno, que son importantes, son medidas importantes para ayudar a la gente, pero que nosotros somos corresponsables de explicar esas medidas que genera el gobierno, que no siempre son, por su naturaleza, fáciles de entender y de explicar en una frase. Desde luego. ¿Dirías que al final la relación va a ser 100% digital con el cliente o no? Yo creo que en nuestro caso no, porque nosotros somos una empresa que aportamos un servicio básico a la gente y tenemos clientes de todas las edades, de todos los estratos económicos. O sea, al final tenemos 7 millones de hogares a los que damos servicio en la comercialización. Entonces, esto implica que cada uno quiera relacionarse con nosotros de una forma o de otra, y nuestra convicción es que seamos omnicanales. Eso sí, que el cliente pueda tener un viaje de lo más sencillo cuando nos pide algo, por el canal que nos lo pida, que la experiencia sea la misma, ya sea digital, presencial, telefónico, pero creo que los canales seguirán existiendo. No nos podemos dar el lujo, Naturgy en particular, de tener un solo canal de comunicación. Eso no quiere decir que no estemos invirtiendo en ser lo más digitales y poder dar un servicio 100% digital al cliente que así lo desee. Sí, sí, bueno, al final la digitalización ayuda a eso, ¿no? A que la unicanalidad funcione. Porque... Correcto, correcto. Sí, si no, no es posible. Genial. ¿Está la transformación digital del sector ayudando a optimizar también procesos operativos? Sin lugar a dudas. Esto es una cosa que además llevamos mucho tiempo también invirtiendo y transformando. O sea, por ejemplo, la automatización de procesos es una cosa muy importante en nuestro sector por el volumen de actividad que tenemos. O sea, leer, facturar y cobrar a 7 millones de hogares todos los meses no es una tarea sencilla e implica, además de un esfuerzo humano, pues el usar, por ejemplo, la robotización en muchos procesos de facturación para asegurarnos de que las facturas son correctas, o procesos de contratación que sean digitales y corregir errores o detectar errores con robots, esto sin duda. Y en otros aspectos, por ejemplo, pues también los drones son una herramienta muy importante para la supervisión de las redes, en donde nos ayudan a hacer o sea, ver el estado de los cables que están en lugares muy, ¿no? Y el mantenimiento en lugares muy recónditos. Y luego la otra cosa en la que tenemos mucho, o sea, que hemos avanzado mucho, pues es en la supervisión remota. En el caso de gas, por ponerte un ejemplo, tenemos plantas satélites que dan servicio a pueblos en montaña o alejados de grandes núcleos urbanos, y todas esas instalaciones, pues por ejemplo por imagen y por sensorización de las cosas, podemos seguir de forma remota lo que está pasando y aplicar medidas para garantizar el suministro a esas pequeñas poblaciones de forma remota. Muy bien. Además, me imagino que con tantos clientes, tanta cantidad de datos, haréis un trabajo importante en materia de ciberseguridad, porque, bueno, al final el manejo de tanta información debe estar vigilada, ¿no? Por supuesto, no. A ver, esto es un tema muy importante en general, pero particularmente en nuestro sector, no solamente por la cantidad de datos y de datos sensibles, además, que manejamos. Digo, porque os hagáis una idea, los contadores de electricidad envían datos horarios del consumo de todos los hogares. Entonces, o sea, esto son 8.760 datos cada año. Y además hay un plan para que esto ya no sea cada hora, sino que sea cada 15 minutos. Entonces es exponencial el dato y el crecimiento de datos. Y luego, además, estos datos están considerados como de los datos más personales, o sea, claro, están por la RGPD
muy cerca de los datos médicos de las personas, ¿no? Entonces, esto requiere un esfuerzo de ciberseguridad muy importante y pensando un poco en qué líneas estamos actuando, pues primero es una inversión importante en tema de infraestructura en ciberseguridad que hemos hecho en los últimos años. Tenemos una formación constante, todos los empleados, en temas de ciberseguridad y por último, pues también la constante revisión de ajustes y políticas, de procesos y políticas que tenemos internamente para asegurarnos de que los datos no se comprometen. Y además, que nuestras infraestructuras tampoco se ven comprometidas, claro. porque también esto... Un ataque puede ser terrible y tener un efecto real en el día a día de las personas. Muchísimas gracias, Terrell, por brindarnos tu opinión como experto y contarnos cómo estáis abordando la transformación digital dentro de la industria energética en Naturgy, sobre todo porque es un servicio súper importante y esencial para la sociedad. Y gracias a todos los que estáis asistiendo a este Think Digital Summit. Confío en que la entrevista os haya resultado interesante y si es así, os esperamos en las próximas ponencias en las que hablaremos, como siempre, de tecnología, innovación y futuro. Gracias.